Vamos a orar por estas personas al final de esta predicación. Voy a llevarlo al Nuevo Testamento, a aquellos que están oyendo, viendo a través del internet o la televisión o la radio. Una vez más les saludamos desde esta ciudad de Los Ángeles, California. Capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Es una porción que el apóstol Pablo nos permite escuchar las realidades del razonamiento escritural que él está exponiendo y lo mezcla con las realidades de la vida económica que él ha aprendido a vivir de parte de Dios. Creo que cuando se conjugan esas realidades de la vida humana nuestra, en la que un ministro tiene que depender de las actitudes y de las comprensiones espirituales del pueblo o de la iglesia o de las congregaciones a las que él fue llamado para predicar, y que su vida está sujeta precisamente al vaivén de la mente de los hombres en su vida económica. Es una realidad expuesta aquí, y que Dios te hace entender que tienes que vivir una escuela de enseñanza genuina en la realidad del mundo de Dios, para que todas las pasiones y todas las temporales actitudes normales, naturales, humanas, de superación personal, económicamente hablando, sean prácticamente anuladas en el Hijo de Dios que ministra y que predica. Nosotros hemos visto, desgraciadamente, unos desplayos, o hemos visto unas formas de vivir no solo en Norteamérica, sino en algunas otras partes del mundo, pero especialmente en Norteamérica, donde la vida económica alcanza proporciones asombrosas y los hombres más ricos del mundo están en esta nación, en su mayoría, los que han triunfado y que le deben a la democracia de este país y el expansionismo económico y absolutamente privado, en la empresa privada, ha hecho que hombres lleguen a amasar fortunas gigantescas que en ninguna otra latitud del mundo se ha podido lograr. Precisamente ese es el triunfo de este país, y eso es lo que comúnmente se llama como el sueño americano. Y en eso aquí hemos visto cómo a algunos predicadores y ministros del evangelio probablemente hayan desproporcionado el sentido de la realidad de lo que es la vida de un siervo de Dios o de un predicador del evangelio, y lo han elevado a planos en donde probablemente se han desmedido y han llegado algunos hasta caer en truanerías tan escandalosas que se han tenido que conformar con que realmente sus actitudes sean como las de un vulgar ladrón, desgraciadamente. Y eso ha hecho que muchas personas en ese desproporcionar entren en conflicto y entren en esa disparidad, y eso ha llevado a otras congregaciones evangélicas a entrar en la realidad de lo que hoy nosotros hemos visto, una descomposición de la original verdad de la prosperidad de Dios, en un adoctrinamiento de la doctrina de la prosperidad que ha llevado a cientos de miles de personas a un desvío absoluto de lo que significa la bendición económica de Dios. Y por eso creo que estamos en esas situaciones y estamos en esas realidades, y nosotros necesitamos acercarnos a la Escritura. Y este pasaje de Filipenses capítulo 4
da la oportunidad de volver de nuevo a tener la realidad de lo que enseña la Biblia. Tanto para que el ministro, el predicador, el hombre que lleva la palabra, vuelva de nuevo a sus sentidos normales y se ha perdido absolutamente la proporción de la realidad y se ha desviado por amor a la riqueza y por querer acumular y por querer tener de una manera desproporcionada en la vida ministerial una riqueza que lo ha hecho pobre espiritualmente y que le ha robado la realidad de una vida espiritual, la verdad de cuál es su función genuina en el púlpito, qué es lo que verdaderamente debe de desvelarlo, qué es lo que verdaderamente debe de cansarlo, qué es lo que verdaderamente debe de dejarlo exhausto, y no una desproporcionada intención de enriquecerse de una manera antibíblica. Y eso es lo que hace este capítulo y estos versículos, empezando del versículo 10, en donde el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, de una manera sencilla, de una manera clara, diáfana, va a ir usted leyendo conmigo cómo va colocando la realidad, tanto que el ministro tiene que recordar, como aquel que es asistente a una iglesia y no debe de olvidar. Y eso yo quiero que usted en esta mañana me permita invitarlo a abrir su mente, a abrir su corazón, a abrir su entendimiento. Y si hay de alguna manera una forma de exhortación, una forma de hacerle ver a usted que hay una conducta tanto exigida al ministro en lo que se refiere al económico y tanto al congregante en lo que se refiere a sus responsabilidades. Eso es algo que no podía faltar en la Biblia, lógico. La Escritura tenía que tener el lineamiento para que cualquiera que tuviera la oportunidad de dedicarse a la obra ministerial, ya sea si le tocó por ventura ministrar dentro de una república en donde la economía iba a ser abundante, era lógico que iba a tener una abundancia. O si le ha tocado en algún lugar del mundo en donde no tienes esa realidad de abundancia debido a la vida que ahí se ha mantenido política o socialmente, y que has de enfrentar también dificultades y premuras que son propias de la realidad de la vida económica del país donde estás predicando. Pero que también la Biblia tiene ese incentivo, tiene esa realidad de prosperidad, de bendición, que hay una manera escritural de buscar la prosperidad de Dios, que hay una manera escritural que no es simplemente una sujeción a un mundo económico, sino es a la bendición de Dios, a la manera en la que Dios puede darte una forma extraordinaria de tu entender que la administración de lo que Dios te ha dado y llevando tus responsabilidades dentro del marco cristiano en el que entiendes el evangelio, aún en esa condición que tú consideras que no hay salida, puede haber un milagro. Porque eso lo enseña la Biblia. Y al mismo tiempo, aquellos que tienen la oportunidad de ministrar en donde la abundancia material es notoria, también hay delimitaciones que la Escritura le recuerda al ministro que debe de entender. Nunca se me olvida cuando un hombre que empezó a ver la prosperidad que Dios empezó a dar en esta iglesia, creo que es el mejor consejo que he recibido ante la bendición que estaba experimentando. Y me dijo: no te olvides nunca, hermano Alberto, me dijo,
con el cucharón grande para la obra y con la cuchara chiquita para nosotros. Jamás se me va a olvidar eso. Y entendí que hay una posición de justicia y que hay un entendimiento de una verdadera forma de conducta dada por la palabra que nos limita para entender el propósito por el cual Dios nos está bendiciendo. Y que el mundo espiritual que manejamos y la manera en la que la obra de Dios se levanta con el propósito de bendecir la obra. Se levanta con el propósito de prosperar la obra. Solo que a veces hay algunas personas que ven el progreso del brujo, ven el progreso del hechicero, ven el progreso del que es dueño de prostíbulos, ven el progreso del que es dueño de los bares, pero no puede ver prosperar al pastor porque empieza a discutir. Entonces eso tampoco es inteligencia ni integridad. Entonces la escritura lo pone de esta forma, lo voy a leer. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 en adelante, leemos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Wow! ¡Qué Biblia la que Dios nos ha permitido a nosotros tener! Bueno, yo quiero en este día, en el nombre del Señor, poder entrar en un razonamiento genuino, bíblico, para que tanto usted y yo podamos entender lo que realmente la Escritura está exponiéndonos gracias a la veracidad, a la sinceridad y a la franqueza con la que estos hombres que originalmente fueron los primeros predicadores del Evangelio, pudieron experimentar y estaban viviendo, y lo dejaron plasmado en estas cartas y dejaron estas escrituras apostólicas
que tienen la intención de que cada uno de nosotros hoy en día, que pasaron 2000 años, que la Biblia se hizo un libro famoso en el mundo, que el cristianismo se expandió y se llevó a los 4 vientos de la tierra y por los 4 puntos cardinales, se ha hecho una verdad social, porque es una realidad que las sociedades del mundo, la cristianización es la mejor forma de vida. La cristianización es la mejor conciencia que existe. La verdad cristiana es el principio espiritual que mejor ha tenido eco en todas las ciudades del mundo, en todos los países, en todas las sociedades, en cientos de pensamientos políticos que han desplegado sus doctrinas en ¿qué? 5000 y pico de años, hermanos, 6000 y pico de años de estar el hombre sobre la tierra. Y el cristianismo ha llegado a ser en los últimos 2000 años la verdad más razonable, más inteligente y mejor ajustada a una vida justa que jamás haya habido como doctrina religiosa sobre la faz de la tierra. Eso es una verdad. Pero nosotros que estamos particularmente aquí en esta mañana, estamos rodeados de una realidad en el contexto de un avivamiento espiritual. Nosotros no somos una institución que tenga en su haber cientos, 200 o 300 años de tener una perpendicular doctrina y que nosotros seamos, el nombre nuestro no está asociado a una realidad histórica de 150, 250 años, sino que nosotros somos una congregación, una iglesia, un movimiento que está ligado en los últimos 120 años a una serie de avivamientos pentecosteses increíbles. Y ya hemos sido el producto de avivamientos espirituales nacionales, regionales, sobrenaturales y poderosos que el Señor ha tenido a bien hacer, porque de seguro que estamos más cerca de la venida del Señor de cuando aquellos creyeron hace 2000 años, porque de seguro que el Señor está a punto de regresar, bendita sea su misericordia, a esta tierra. Y nosotros, si hemos sido testigos de algo, es del poder de Dios que se ha metido a las sociedades del mundo y ha hecho avivamientos locales y ha hecho avivamientos internacionales y se ha metido con movimientos como el nuestro en los últimos 50 años, y Dios ha usado a hombres, hermanos, con el poder de Dios y con la palabra para llegar a otras ciudades, a otros pueblos y hacer mella en el pecado y hacer mella en la maldad y traer la palabra bendita del Dios del cielo a los perdidos como nosotros éramos, pero ahora somos libres por la sangre bendita de Jesucristo de Nazaret. Entonces nosotros somos un movimiento joven comparado con lo de Martín Lutero hace 500 años. No digamos comparado con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene 2000 años sobre la faz de la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener inteligencia, tenemos que darnos cuenta y medir, porque nos toca saltar de esta esquina para la otra. No vaya a calcular mal porque va a ser duro el somatón. Sí, hermano. Nosotros tenemos que tener la cabeza, no la dieron para usar sombrero, aunque también nos queda bien de vez en cuando. Pero nosotros somos personas que con toda prestancia, con toda realidad, tenemos que aprender de nuestros gigantescos errores. Nosotros estábamos destinados, no predestinados,
pero como humanos podemos decirlo que estábamos destinados a fracasar. ¿Por qué? Porque teníamos desafortunadamente una escuela de inicio que no tenía una escuela de enseñanza de varios siglos. Nuestros líderes eran hombres que estaban siendo sacados de la religiosidad, de los movimientos de 100 años, de 200 años, de 300 años, y que ahora estaban siendo tocados por el poder de Dios, llenos de la gloria de Dios. Lo mismo que le pasó a aquellos hombres judíos cuando comenzaron a entender las verdades del evangelio, pero de repente les caía el Espíritu Santo y los bautizaba y los hacía hablar en lenguas y los llenaba de la unción de Dios, y luego tenían que regresar a su vida de letra y no pudieron conformarse como el apóstol Pablo. Aquel hombre a esos 14 años que pasó en la ciudad de Tarso, ha de haber sido para él momentos de grande confusión, momentos de gigantescos pensamientos, porque se estaba cuajando, porque se estaba fraguando, por así decirlo, porque se estaba haciendo real una doctrina, una enseñanza, una verdad, que él iba a ser el 90% responsable de la enseñanza más extraordinaria, más maravillosa, que iba a atravesar los siglos. Y este hombre venía de profundos celos religiosos, venía de profundos pensamientos religiosos. Su pueblo Israel era el amo y señor de la única verdad que la tierra tenía, y él lo sabía y lo había estudiado desde niño, y conocía la historia de su pueblo y sabía que habían tenido la dicha de que Dios se le apareciera a su padre Abraham, lleno de herejías, lleno de idolatría, lleno de toda la maldad, y lo sacara de Ur de los Caldeos, y que por 400 años Israel iba a vagar en el desierto hasta que regresara a ser una nación, y que allí en el monte Sinaí habría de dársele la verdad más gigantesca y gloriosa que jamás el hombre iba a tener a su alcance en la faz de la tierra, como es el Pentateuco. Eso es una verdad. De la misma forma, nosotros tenemos que reconvenir a nosotros mismos, amados. Tenemos que entender que haber venido a esta ciudad, haber venido a este país, este día en la noche, quiero orar porque voy a ministrar algo que el Señor me ha dado por esta nación. Quiero orar por los Estados Unidos. Quiero que seamos conscientes que esta nación es una bendición para nosotros, es una bendición en todo sentido de la palabra. Bendecimos a este país, bendecimos el gobierno, bendecimos a la gente que son los policías, bendecimos a cada uno de los letrados que tiene este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos políticos, nosotros somos cristianos. Nosotros no venimos para empezar a ver si el verde es mejor que el rojo o el azul mejor que el amarillo. Nosotros ya sabemos quién es mejor. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, Rey de reyes y Señor de señores. Y el cristianismo solamente nos ordena que oremos por los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos toque a nosotros, por misericordia de Dios, vivir quieta y reposadamente en el tiempo que nos toque vivir sobre la faz de la tierra. Entonces tenemos que entender eso nosotros. Que nosotros venimos de un movimiento, ¿cómo se dice? Timorato. Nosotros venimos de un movimiento timorato. De un movimiento que no tiene una escuela de 100 años o 200 años que tiene una manera de gobierno, sino que al contrario, fue ahí donde se fracasó. Fue ahí la falta de sabiduría
la falta de inteligencia, la falta de raciocinio de aquellos que estaban al frente. A ellos es a los que le habrá de demandar no solo la historia, sino también sabrá a Dios lo que habrán de exigirles a ellos, porque en su momento tuvieron la oportunidad de concebir y de saber que estaban siendo herederos de un movimiento de avivamiento, de un movimiento de victoria, de un movimiento de bendición. Si alguna excusa pueden representar, es porque eran unos burros. Y sus orgullos y sus vanidades y sus deseos de ponerse nombres exuberantes y estrambóticos y el deseo de querer ser ellos los número uno, los hizo no humildemente unirse para ser líderes de un extraordinario avivamiento que Dios nos había dado. Y usted tiene que ser una persona inteligente. Y tiene que tener la mente muy abierta y darse cuenta de que usted cuando tiene que presenciar la muerte de aquellos líderes que le dejaron herencias exquisitas, maravillosas, espirituales, ellos confiaban en que usted había aprendido y que había nacido de nuevo y que tenía temor de Dios, así como ellos lo tuvieron, y que tenía templanza y dominio propio, y que verdaderamente iba a hacer lo correcto y no iba como un perro a pelear quien pelea un hueso. Y esa es la tristeza de mi generación. Entonces ahora nosotros en esta mañana tenemos la oportunidad y pudimos leer la manera en la que estos hombres también estaban asustados y asombrados. Pero ¿qué cosa fue la que hizo Dios? Que le ha de haber dado a Pablo la oportunidad de examinar, de ver y de recibir que sería. Pablo era como, para la iglesia de Cristo, Pablo es como el Moisés del Antiguo Testamento. Así Moisés, que le tocó ser un líder extraordinario y un verdadero fundador de una realidad que iba a ser sonora no solo en Israel, sino en el mundo entero, que le iba a dar forma a una sociedad que no era una sociedad sencilla, sino que era una sociedad que iba a convertirse en imperio sobre la faz de la tierra, que iba a convertirse en pensamientos para intelectuales del momento que tuvieran que leerlo, que iba a significar como para nosotros escritos como estos, que iban a formar nuestra inteligencia, que iban a formar nuestro raciocinio, que teníamos nosotros y tenemos hoy a usted y a mí. Nos toca a nosotros negarnos primero a nosotros mismos antes de leer estas verdades, antes de entender estas verdades, antes que desplayar estas verdades, antes que poner en práctica estas verdades. Nadie va a poder poner estas verdades en práctica en su familia, sobre él primero, luego en su familia, y si es líder, luego en la iglesia, y luego en avivamientos que Dios le permita, si primero no se humilla a sí mismo y se niega a sí mismo y renuncia a lo que él quiere y renuncia a lo que él desea y renuncia a lo que él piensa y comienza a darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores, y aunque vaya en contra de sus propios sueños y sus propios pensamientos, lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios que le ha hablado, la voluntad de Dios que lo ha tocado, el Dios que lo ha salvado, que lo sacó, y supuestamente tiene que estar seguro que tiene derecho a leer y a anunciar esas verdades si lo sacaron ya del pecado, si lo sacaron ya de la vaga manera de vivir, si lo sacaron ya de las tinieblas a la luz admirable. Démosle palmas al Señor, bendita sea su misericordia. Oh, hermanos,
tipazos estos. Estos hombres, Pablo ha de haber tenido enorme conflicto, porque todo lo que recibía era contrario a lo que él pensaba que estaba programado para ser verdad. Cómo tuvo que enterrar todo lo que le enseñaron los fariseos, lo que le enseñaron la escuela rabínica donde asistió. Cómo tuvo que negarse a sus deseos personales y a todos sus celos incuestionablemente carnales para dejar, porque en su pasado él iba a tener la ignominia de haber sido asesino de ministros de Dios. Él iba a tener la ignominia y el dolor de recordar que persiguió a la iglesia de Jesucristo, que era el que originalmente había convertidose en un energúmeno perseguidor de gente que amaba al que ahora le decía: yo soy el Cristo al que tú persigues. Démosle palmas al Señor, hermano. Eso es exquisito entenderlo en la Biblia. Entonces ahora en esta porción quiero ir avanzando. El apóstol Pablo, con una franqueza y con una realidad que la da el ser un verdadero siervo de Dios, abre su corazón y cuenta de sus pobrezas como ministro del evangelio. Eso es lo que me llama la atención. Si no estamos dispuestos a sufrir y a tener penalidades, salgámonos de la obra de Dios. Si no estamos dispuestos a entender las dificultades y las grandes trifulcas que vienen, vamos a tener que mejor agarrar nuestros bártulos e irnos a echar pulgas a otro lado. Porque aquí, en este pasaje de la Escritura, amados en el Señor, en esta mañana que me honran con su presencia aquí, ustedes y yo somos creyentes, hijos de Dios, le vuelvo a repetir, de avivamientos nacionales y regionales que Dios quiso hacer en los finales de los siglos. De una manera poderosa y maravillosa hemos salido algunos directamente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El Señor nos ha hablado de la idolatría y nos ha hablado de las mentiras y nos ha hablado de las atrocidades doctrinales que estos en su papado han concebido en todos estos 2000 años, y las torceduras y la grandeza de su miseria y su desgracia no es el esplendor que exhiben en sus gigantescas catedrales y en sus enormes palacios, que son el testimonio de que tuvieron siglos de dominio, y que en lugar de llenar al mundo con la verdad, la llenaron con mentiras. Pero eso nos demuestra a nosotros que Dios nos sacó de ahí por una causa. Y aquí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y si estuviéramos debajo de un palo de aguacates, también adoraríamos, también glorificaríamos, también bendeciríamos con todo el alma al Señor. Y no se trata de edificios. Yo lo entendí hace muchos años. Entonces ahora nosotros venimos de esa clase de mover de Dios. Otros vienen saliendo de los antiguos movimientos que formó la Reforma durante 500 años. Antiguos movimientos de iglesias establecidas con una rica historia netamente evangélica en sus anales, de ser parte de las maneras en las que la Reforma se bifurcó en los movimientos que hoy existen hasta nuestro día. Pero esos movimientos son movimientos que son fieles y fueron fieles a doctrinas y a enseñanzas de 100, 200, 300, 400, hasta 500 años. Y no pudieron desprenderse de eso. No creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en el hablar en lenguas, no creen en la sanidad divina, no creen en los milagros para este siglo,
¿No creen que el Señor tiene ese poder y esa particularidad de sanar y hacer grandes milagros? Y se han apartado poco a poco, a diferencia de la iglesia católica que se fue hundiendo. Ellos se fueron apartando de aquel celo, de aquel deseo que le dio origen al movimiento evangélico, que era regresar a la verdad que la iglesia católica había enterrado por siglos. Y estos hombres que salieron de allí, salieron con esa pasión, y cuando uno los lee, hombres que vivieron hace 500 años, hace 400 años, padres de la Reforma, es el nombre que se le ha dado históricamente, gente con una inteligencia, con una capacidad teológica y con unas verdades, hermanos, que verdaderamente deshicieron teológicamente a las mentiras del papado. Contra eso se estaban enfrentando. Tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que tomar en su mente y en su corazón decisiones agresivas, de como la que hizo Martín Lutero, de salirse de donde era el sacerdote y pegar sus tesis allí en la puerta de su iglesia y cerrarla, y empezar a levantar un avivamiento que nunca estos papas creyeron que era posible. Y mire lo que Dios hizo con estos hombres, mire qué maravilla, qué misericordia, qué gracia la de Dios. Ese movimiento de estos hombres nunca pudieron regresar a la realidad. Se quedaron negando la influencia, así como algunos judíos se quedaron en el judaísmo. Algunos de estos movimientos se quedaron todavía dentro de las doctrinas católicas. Y estos hombres no pudieron liberarse. Y esos avivamientos que fueron exquisitos de valor y de poder, no pudieron manejarlos y llevarlos a la exuberante pasión de regresar a la palabra. Y hoy en día las deformaciones en ellos son todavía mucho más nocivas y mucho más peligrosas, porque estos movimientos que se caracterizan por ser movimientos de reforma y por ser movimientos que hoy le llamamos iglesia evangélica, hoy están creyendo y están aceptando pastores homosexuales, están aceptando mujeres lesbianas como líderes de esas iglesias, y se están torciendo cada día más, y ha llegado una contaminación extraña y rara, porque nunca tuvieron la decisión de creer toda la palabra. Y eso es lo que usted y yo vemos en el mundo de hoy. Nosotros somos los del siglo XXI. Nosotros hemos sido la generación que ha tenido la oportunidad casi única en el mundo de los últimos tiempos de vivir en el siglo XX y luego vivir en otro siglo, en el siglo XXI, sin tener 1000 años. O sea que nosotros somos una generación particular, extraña, rara, que ha visto la caída de gobiernos como el poderosísimo gobierno del Imperio Ruso, que Stalin quiso poner después de la Segunda Guerra Mundial, y que casi destruyó a Europa y a la misma Rusia. La vimos caer sin guerra, sin pleito, sin nada, sino simplemente cambiar la geopolítica de la mente de los líderes rusos como Mikhail Gorbachev y otros del Poliburó. Entendieron y comprendieron y se dieron cuenta, como Yeltsin, que había una manera malversa en el comunismo de creer que era la respuesta, y sin declararse totalmente hacia el occidente, porque ya era para ellos turbio el hecho de creer que habían fracasado como movimiento político, empezaron a ceder y a ceder hasta que existe hoy lo que usted conoce como solo la Rusia sola. Eso es una realidad que usted ha vivido. Vimos caer el muro de Berlín, vimos a la Alemania volverse a unir, vimos a los movimientos guerrilleros que en Centroamérica hicieron daño y que en Sudamérica también hicieron daño. Vimos cómo la Cuba de hoy, presenciamos la muerte de Fidel, un extraordinario pensador de su tiempo, un inteligentísimo hombre, un opositor a la ocupación, como él lo consideraba. Por poco presta la isla para entenderse una tercera guerra mundial,
Nosotros entendemos lo que sucedió en todos esos tiempos y comprendemos los peligros que vivió. La iglesia ha subsistido todo eso. La iglesia evangélica sigue siendo un movimiento de gloria. La iglesia evangélica sigue siendo un movimiento de poder. Démosle palmas al Señor. Bendita sea la misericordia del Dios del cielo. La iglesia del Señor, como Él lo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero hoy nosotros tenemos que razonar con toda inteligencia y conocimiento, hermanos. Y tenemos que abrir nuestros ojos ante el reto que la vida nos está ofreciendo hoy que somos cristianos. Eso es una realidad. La pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer con el futuro de esta iglesia? ¿A quién vas a seguir? ¿Al hombre? ¿Por qué te envolviste en esta congregación? ¿Por qué estás en este ministerio evangélico? ¿Cuál es tu inteligencia de raciocinio para criar a tus hijos en estas verdades? ¿Por qué traes a tus pequeñitos a esta iglesia? ¿Por qué les enseñas a tus hijitos chiquitillos a cantar coros evangélicos? ¿Por qué es que tus niños no aprenden el Ave María? Gracias a Dios. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! El otro día, mi yerno Jimmy, que es el hermano encargado de la alabanza aquí en la iglesia, me mandó un video y tenía ya sus hijos. Uno en la batería, otra en el piano y la más chiquita de cantora. Esa tenía que ser, porque esa sí que es multifacética, la patoja esta. Y estaban cantando y estaban... ¿Por qué? ¿Por qué ponemos a nuestros nietos a cantar cantos evangélicos? ¿Por qué pones a tus nietos a tocar trompeta, hermana? Y vi a tu nieto, a tu nieta a tocar trompeta, hermano Salvador. ¿Por qué? ¿Porque tenemos convicciones o porque somos seguidores de hombres que se van a extinguir? Nosotros tenemos ya en nuestro haber una realidad que no podemos negar, hermanos, y que quizás yo sea el único que me animo a hablar de esta forma. Yo no quiero morir bruto como nací. Por lo menos que pongan el epitafio: aquí está el que una vez fue burro, pero cuando murió ya no lo era. Amén, hermano. Porque tenemos que recordar estas verdades que están aquí. Porque son las que hoy tienes frente a ti y no las practicas. ¿Te has olvidado de estas realidades como las que acabamos de leer? No has puesto esta palabra por obra, pero vienes a honrar un movimiento evangélico al que nunca has pertenecido entonces. No le estás dando continuación a tu fe. El día que tú te mueras, tu fe morirá contigo entonces. No podrás tener una herencia rica de que tu dinero y tus finanzas y la bendición económica que Dios te dio se usó para que de alguna manera junto a otras contribuyera a que la palabra no muriera. Oh, hermano, de mi corazón y de mi alma, abran su corazón, abran su mente, dense cuenta el gigantesco fracaso que ustedes están sembrando para cosechar el día de mañana. Dense cuenta que están construyendo su casa sobre la arena, que no tienen realidades
en las que ustedes puedan fundar y decir que la iglesia evangélica, que el movimiento glorioso de Jesucristo, que la verdad de gloria que te trajo a la iglesia, que el avivamiento de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la alabanza, de la danza, de la victoria de Dios en tu alma, no vas a poder decir que tú contribuiste, sino que al contrario, que tú la mataste. Eso tienes que entenderlo. Tú no puedes ver tu fe con una vista humana. Tienes que entender que hay que proyectarnos. Porque hoy en día, aquel masivo grupo de hombres y mujeres que comenzaron a levantarse desde Guatemala como un extraordinario movimiento en Dios, están todos divididos. Uno se cree que es apóstol, otro que se cree que es recontraapóstol y otro que es superapóstol. Y se pelean los nombres en la televisión, los nombres están peleándose por salir en una mugre de televisión, aunque cuando ellos se muera también el movimiento, porque son ellos los que se están proyectando, no Jesús. Nosotros tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo. Nosotros tenemos que tener una inteligente manera de vivir, hermano. Porque tenemos la vida hoy. Estamos vivos. Tóquese, de repente ya está muerto y no se da cuenta. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice Pablo a la iglesia de Filipos, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué cultura la de este hombre. No quería hacerlo sentir que todo lo que le estaba pasando a él de pobrezas y tribulaciones era debido a que a ellos habían dejado de ofrendar para su ministerio. No está tratando de hacerles ver que son gente que verdaderamente no merecen ser salvos, sino que Él les da la oportunidad y se hace el de la vista gorda, se hace el disimula, lo que realmente Él sabe que aquellos que se abstuvieron de seguirlo ayudando, lo llevaron a vivir en grandes situaciones precarias. Pero Él les va a demostrar a ellos que Él no está por el dinero en la iglesia. Aquí es una realidad que usted tiene que ver. Aquí la voluntad humana se vuelve negra. La realidad de la manera pésima y totalmente truán que la mente del hombre a veces se llega a podrir dentro de él y llega a eximir a la iglesia en condiciones. ¿Por qué? Porque no tiene deseo de seguir colaborando con lo que él sabe que es el evangelio, que lo salvó de sus pecados. Eso es lo que está aquí. Les faltaba la oportunidad. Ustedes siempre han sido gente especial, ustedes siempre han sido gente amable, ustedes siempre han sido gente que realmente me ha demostrado la manera en la que ustedes han entendido el reino, pero les faltaba la oportunidad para hacerlo. No lo digo porque tenga escasez, o sea que estaba pasando problemas. Entonces, aquí le da la oportunidad al hombre que está anhelando servir a Dios y debe de saber que tiene que estar preparado para cosas serias. Esto es lo que es extraordinario.
¿Cómo es que al mismo tiempo Pablo da la oportunidad al lector de la Escritura para entender y comprender que si se va a dedicar al ministerio, si va a hacerlo con honestidad, si no es un mafioso, si no es un ratero, si no es un águila descalza, que quiere enriquecerse, pero que no tiene las agallas de dedicarse a eso, sino además del orgullo que tiene de que la gente crea que Él es de Dios, sus intenciones verdaderas es ser un lobo rapaz que no perdona al rebaño. Eso lo advierte la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ponernos la mano en la conciencia y preguntarnos si no seremos lobos rapaces como pastores que somos. Nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que debemos de tener por lo menos un poquito más de respeto al reino de Dios, de respeto a Dios. Debemos de tener un poquito de temor a Dios. Y si de verdad creemos que Cristo murió en la cruz y resucitó y nos salvó y que Él puede condenarnos, debemos de saber que estamos jugando con fuego a aquellos que estén robando siendo ministros. Hermano de mi alma, yo he visto cosas en estas últimas semanas que me duele el corazón, me parte el alma. Ver la manera en que los hombres están exponiéndose a la desgracia, en que los hombres están exponiéndose a la vergüenza, en que está cayendo la iglesia y que todos los generalizan porque viene uno con problemas y todos son iguales. Esto es como vivir en un edificio en donde todos tenemos una ventana y de repente vemos que al que está ahí enfrente le metieron una pedrada y usted sale y dice, viene la pedrada que le metieron. No sea tonto, usted es el que sigue. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, cuidarnos como ministros los unos a los otros, pero como ya no hay ese amor, como cada quien prefirió hacer sus truanerías, esa es la tristeza. Pablo está aquí haciendo notar que con qué responsabilidad se debe ser ministro. Con qué realidad en el alma y en el corazón, sabiendo que uno va a depender de la ofrenda, de la aportación, que uno va a depender de la comprensión, pero no solo eso, sino va a depender del vaivén intelectual de la mente de los miembros de la iglesia. Ya con eso está partido en 20. Eso es innegable. Entonces el hombre expone y dice, no que tenga pobreza, porque Él les hace ver ahí que no puede depender de ellos, que el verdadero ministro de Dios tiene que tener otra fuente. Démosle palmas al Señor. Permítame. No puede depender de los hombres. Si predica o no predica, si enseña o no enseña, si va a abrir o no va a abrir, tiene que saber que Dios fue el que lo llamó, Dios fue el que lo instituyó, Dios fue el que lo puso. Y así como hizo el Señor con Elías, que lo mandó a que fuera a un arroyo donde no había escasez y le llevaban cuervos la comida. Así sigue siendo Dios. El Señor sigue vivo. Entonces no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué escuela? ¿Qué realidad tiene que tener el ministro para no tener la tentación de poner una trampa? Eso es aquí, está escrito. Esa es la integridad que un hombre de Dios, que una persona que se connota como predicador, como ministro del evangelio, tiene que entender. No podemos volvernos truanes ni ruines
No podemos desinteresarnos de la realidad de lo que es la ayuda y el hacer la obra con el dinero, las ofrendas y los diezmos prósperos que Dios puede darte, dependiendo de dónde estés, de qué sociedad te haya llevado y con qué manera Dios te haya prosperado dando la palabra. Tenemos que entender, amados en el Señor, que el evangelio depende de la realidad, de cómo lo conceptuemos, de cómo lo entendamos. La integridad es algo que usted debe de anhelar y debe de esforzarse y debe de entender, tanto el que está en la silla sentado oyendo, disfrutando de la bendición, de la realidad del ministerio, de la verdad, de la obra de Dios cuando llama a alguien, y de las explicaciones teológicas y espirituales, de la interpretación, de la profundidad de la palabra, de la realidad, de los remas que Dios le dé a ese ministro delante del Señor. Debe de entender el hombre que está sentado allí que él también es parte de una rueda que tiene que caminar juntos. El ministro tiene que entender la salud y la victoria de una congregación. Él es la fuente que la origina. Eso es innegable. El ministro es el que origina la fuente. Él es una realidad que fluye Dios a través de él. Y las bendiciones de Dios no pueden estar encerradas en un vaso absolutamente torcido en las concepciones espirituales de lo que es el reino de los cielos. No puede estar metido en truhanerías espirituales en el reino de los cielos. No puede estar conceptuando las interpretaciones de la Escritura a su antojo y a su beneplácito, manejándolas para su enriquecimiento personal. Eso es algo que está implícito en esta realidad que Pablo está diciendo. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oiga eso, hermano. Oiga lo que el original de la Escritura y de los primeros ministros salió a luz. Este hombre sabía que podría haber hecho unos pactos raros y extraños y convenirse con el judaísmo y meterse dentro de la religiosidad y la corrupción del movimiento que él había entendido y comprendido, que lo había tenido cogido y lo había tenido tomado en su mente y en su intelecto, y que esos maestros a quienes el Señor se opuso eran los que él había abierto su corazón y le había dejado que entrara. Y por eso cuando la iglesia explotó con gloria, él fue el primero que con diabólica insinuación de parte de Satanás lo engañó, haciendo creer que su celo era un celo justificado en la teología que entendía, y era un movimiento diabólico. Él mismo, en los momentos de necesidad, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, por eso fue que prefirió no casarse. Fue inteligente este señor. Se la huelió. Y dijo, no, esto yo solito es suficiente para que me reviente, con mujer y hijos va a ser peor. Entonces lo prepararon. Y él se mantuvo así. Yo sé vivir humildemente, dice el verso 12. Sé vivir humildemente. Yo siempre se lo digo a la hermana Noemí. Siempre. Mi hermanita, vea que ahora ya no hay. No, me dice, pero de todos modos ya lo sabías. ¿No te acordás cuando no teníamos nada? ¿No te acordás que dijiste, sí, yo me caso con usted, hermano, aleluya? Pero usted sabe, hermano, porque yo desde chamaco fui así. Le dije, mi hermanita, usted sabe que usted y yo nunca vamos a tener casa, ¿eh? Sí, me dijo, sí. No muy convencida, pero sí. ¿Y usted sabe de que yo soy evangelista aquí en Guatemala? Sí, me dijo. ¿Usted sabe cuánto gano yo? ¿Cuánto, hermano? Me dijo. 25 quetzales al mes, le dije.
Entonces yo era más macizo porque le dije, ¿y cuánto gana usted, hermana? Porque ella era secretaria bilingüe. Yo gano 180, gloria a Dios, le dije. Qué bendición, hermana. Entonces, sé vivir humildemente. Eso es lo que el ministro lo ha destruido. No solo no lo llamó Dios, sino cuando mira a ministros de Dios verdaderos prosperados, cree que así es siempre. Y sé tener en abundancia. Dios lo había prosperado ese hombre. En todo y para todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Esto no es un asunto, hermano, de que el ministro la agarre contra la gente y le saque el dinero a balazos. Este es un asunto en el que usted analice la palabra, en que usted expanda su pensamiento por la realidad expuesta de la palabra, que usted comprenda y entienda que esto no se trata de que yo lo esté sacando en la plata sábado y domingo, de aquí en adelante. Esto está loco, hermano. Para eso mejor me voy a trabajar. No voy a venir a exhibir yo aquí. No, hombre, no, esta onda tiene otra solución. Claro que la tiene. Pero ay de ustedes, porque yo soy libre de la sangre de todos ustedes, porque ustedes dicen que son evangélicos y que tienen el Espíritu Santo de Dios. Ay de ustedes si dejan pasar frente a ustedes la oportunidad de perpetuar el evangelio para sus hijos y sus nietos en la tierra, porque la van a pagar, no aquí, ojalá la pagaran aquí, hermano. Sería más fácil. Pero ¿por qué cree usted que allá arriba le dijeron a unos, cuando el Señor habló de la parábola de los talentos, por qué cree usted que el Señor dice que llamaron a aquel que le habían dado un talento y que llevó un talento de regreso? Le empezaron a analizar con él, usted lo lee en la palabra, y le preguntaron, si tú sabías que yo soy un Señor injusto, oiga lo que dice la Biblia, y tú decías en tu mente que yo recogía donde no sembraba, ¿para qué te quedaste aquí adentro conmigo? ¿Para qué aceptaste el reto, hiciste el cuento de que me amabas y me querías, si tú sabes que tu mente estaba contraria a lo que te estaba diciendo? Entonces le dijo, ¿por qué no hiciste aunque sea lo mínimo? Que era ponerlo en el banco, le dijo, para que yo hoy que regreso cobrara los intereses y que no fuera ni tu trabajo, sino el trabajo nada más de la sociedad humana en donde vas a estar. Entonces le dijo, ahora todo lo que tú tienes le será entregado a otro. Porque el que no tiene, esto es increíble ese verso de la Biblia, porque el que no tiene, aún lo que dice tener le será quitado. No, hermano, esto es de sincerarse, hombre. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Ah, qué belleza! Esa escuela es la exquisita. Esa escuela es la maravillosa. Si no tenemos, nunca tuvimos. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está plano? ¿Para qué tanto alegar? ¿Por qué pusiste tu corazón en lo material? ¿Por qué pusiste tu corazón en lo temporal? ¿No fue lo que le dijeron a Jesse? ¡Jesse!, le dijo Eliseo, mi corazón salió detrás de ti cuando te fuiste corriendo detrás del asirio.
Entonces lo recombina y le habla al corazón y le dice: ¿acaso es tiempo? O sea que Jesse le estaba haciendo el cuento a Eliseo, porque Eliseo estaba pasando momentos precarios. Tenía necesidades económicas, Jesse, pero él entendía qué estaba haciendo Dios con él. Entonces le predicaba a Jesse y Jesse decía: amén, aleluya. Qué barbaridad es fingir, hermano. Entonces ahora le dijo: Jesse, ¿acaso es tiempo de ovejas? ¿Acaso es tiempo de tener fincas y dinero? Le dijo. La lepra que tenía Naamán el sirio se te pasará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y quedó leproso desde el instante que le dijo: hermano de mi corazón y de mi alma, ¿por qué Eliseo no aceptó el dinero? ¿Por qué Eliseo? ¿Qué pecado iba a hacer eso? No era tiempo de Dios y él lo sabía. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Para todo y en todo he sido enseñado. Eso es lo que necesitamos nosotros. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la parte del ministro. No puede corromperse por unos dólares más, como miles lo han hecho. Y el movimiento verdadero se pierde. ¿No lo vivimos nosotros en los últimos 40 años? Yo lo vi pasar frente a mis ojos. Yo vi y le profeticé en su tiempo, porque yo sé que soy profeta cuando Dios quiere que sea profeta. Y se los profeticé, se lo dije a fulano, se lo dije a mengano, se lo repetí a este, se lo repetí al otro. Me llevaron al Seol para que en el Seol aprendiera qué era lo que Dios quería que hiciera conmigo. Salí de esa experiencia innegablemente con una mente abierta y entendí lo que tenía que ir a hacer. Y se los profeticé y se los dije: les va a pasar esto, les va a pasar esto. Y cabal, se los previne a familias de personas de grande envergadura dentro del movimiento mío, que yo admiraba, que yo amaba, que yo quería. Se los fui a decir a los hombres. A la gente que estaba haciendo el mal le fui a profetizar que no lo hiciera. Y sabía que 48 horas después lo iban a hacer. Yo los vi poseídos de demonios. Yo vi cómo Satanás tomaba las mentes de ellos y hablaban, y que era horrible oír a los espíritus que los poseyeron, oírlos hablar, como ver a Saúl. Yo vi a Saúl endemoniado. Yo tuve esa experiencia. En estos años de mi vida ministerial, el Señor me ha mostrado, me ha permitido estar frente a esa realidad, y me doy cuenta que qué horrible es eso, hermano, cuando se pierde la prestancia, cuando la gente se vuelve energúmena porque quiere nombre, porque quiere una mugrosa tarjeta que diga que Él es el encargado. Yo he visto gente, yo vi un hombre que le dije: mira, así dice el Señor, esto y esto y esto y esto, no lo hagas, no lo hagas, tienes que... El tipo lloraba, de repente lo tomaba un demonio y era una cosa horrorosa, y lo vi cuando dijo: pero mira, y me sacó la tarjeta. Ya las había mandado a hacer y tenía como 15 días. Y yo le dije: ¿qué? Yo me asusté. Yo me quedé mudo, hermano. Cuando yo lo vi, me dijo: mira la tarjeta. Yo leí ahí: fulano de tal, presidente y director pastor general de tal y tal y tal lado. Y me dijo: mira, asociate conmigo. Me dijo: mira, soy el pastor de la misión más grande que existe en este lugar. Y me cayó una unción y le dije: asociarse contigo es asociarse con el diablo. Ahí se paró.
y otras cosas. Yo he vivido eso. Cuando la gente se vuelve energúmena por un nombre, se vuelve energúmena por un puesto de liderazgo. ¿Cómo vas a querer estar donde Dios no te quiere y dejar el lugar? Eso no es la historia de la que habla Jeremías. Creo que es Jeremías, y no le hace toda la Biblia, en donde hubo una reunión de todos los árboles del campo y estaban buscando un rey. Jeremías, estoy seguro que es Jeremías. Si no es, por ahí va. Te reís, ¿no? Este pastor no sabe ni dónde están. Mira, yo no sé dónde están, pero sí sé que está en la Biblia, eso sí. Porque yo para la matemática nunca serví para nada, por la puta. Nunca me entró los números en la cabeza. Y entonces dice que los árboles escogieron a la vid hermosa, y lo mandaron a decir a la vid: reina sobre nosotros, reina sobre nosotros. Y la vid, no David, la vid. Porque si yo para decir aquí, David lo llamaron para ser rey, hermano, de los árboles, lo van a sacar del parque donde predique usted hoy eso. ¿Cómo voy yo a reinar entre ustedes y dejar mi función principal para la que fui creado? ¡Qué belleza! Hermano, oiga eso. Sabiendo que a mí Dios me hizo así para que de mí salga el aceite de la unción, que salga el aceite de la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! Esto es lo que dice. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando más se necesita es cuando está iniciándose la obra. Cuando más se necesita es cuando nadie cree que uno es siervo de Dios. Cuando la gente se burla. Ahí esas gentes son las que se meten al alma. Oh, hermano de mi alma. Yo me acuerdo cuando empecé en la Western y Pico, y a las 2 cuadras estaba un pastor que se creía que era el rey del mundo y predicaba y decía: ahí hay una cajita de fósforos que tiene un hereje del IM de Guatemala. Y me echaba penca desde el púlpito. Vaya a preguntar dónde está él ahora. Se quedaría asustado de los tiempos, como cambian. Por eso aquí lo dice este hombre. Al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, dice el verso 18, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Hermano, permítame que me detenga aquí. Diezma usted, ofrenda usted. Si usted no lo hace hace años, ¿qué está haciendo aquí sentado? ¿Qué está haciendo aquí sentado? Si esta iglesia no es gracias a usted que está parada. Aquí lo dice. Nadie participó conmigo en la razón de dar y recibir. Entonces no es un engaño nuestro. Entonces no es una fábula mía ni una manera tramposa de que la gente se burle y dice: ahí le dice a uno que uno dé, que va a recibir, que uno dé, que va a recibir. Son trampas. Aquí lo dice, hermano. Pero usted nunca, aunque da, nunca recibe nada, porque usted lo da sin alegría, sin gozo, sin convicción, sin verdad. Sino vosotros solos, le dice a los filipenses. Ustedes fueron los únicos. Pues aún hasta Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Cuándo se ha puesto usted a pensar,
en las necesidades del que le predica la palabra. ¿Cuándo? Mucha gente se molesta por la prosperidad. Hermano, yo he sido inteligente con el sueldo que gano en esta iglesia. Yo aprendí a invertir mi dinero. Yo no estoy en este país para venir a comer hamburguesas. Yo el dinero de la iglesia tengo prohibido por la ley de este país invertirlo, porque este dinero que entra aquí no paga taxes, pero el que yo recibo sí paga taxes. Y yo tengo 40 años de hacer mis taxes en este país. Y los gringos saben quiénes son, saben quién soy, qué hago. Hicieron lo que hicieron en el pasado para averiguar a dónde iba, qué hacía, por qué mandaba dinero aquí, por qué mandaba dinero allá, por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. La droga estaba en los 80s haciendo hárganas. Escobar estaba haciendo miseria a este país, metiendo toneladas y toneladas de heroína y cocaína, tratando de destruir a este país. Y era peligroso ir a Sudamérica. Estábamos en las ciudades de Colombia predicando, de repente, ¡bum!, una bomba y tenía que salir corriendo. Nosotros sabemos, yo sé lo que le estoy diciendo. Pero yo supe que este país, si yo sabía invertir mi dinero. Entonces hay gente que cree que yo saber qué estoy haciendo con el dinero porque ven mi prosperidad. No, hermanos, yo no necesito robarme el dinero de la iglesia para ser próspero. Dios me ha bendecido a mí, porque yo soy su siervo. No es que busque dádiva. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? No estoy fingiendo para que me den pisto. Hay gente que dirá, pero ¿cómo es que eso está en la Biblia? De verdad está eso en la Biblia. No lo escribiría hoy en la mañana al hermano Alberto. Usted como nunca lee, mucho menos ponerlo por obra. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué les está diciendo el apóstol? Les está diciendo, si ustedes son sinceros y si ustedes entienden la bendición que está haciendo, ahora los va a prosperar Dios más. Les está diciendo, porque yo voy a interceder y a pedir, porque todo lo he recibido, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante. Oiga lo que es una ofrenda, hermano. Olor fragante. Entonces no es al hombre al que uno le da. Entonces esto no lo escribí yo. Pero es que la Biblia es rara. No, es que usted está metido aquí adentro y ni siquiera cree que existe Dios ni que la Biblia es verdadera. Es un fariseo hipócrita que está fingiendo una fe que no conoce. Esa es la verdad. Por eso es que dice, y ponga el texto ahí, hermana, ese león ya me cayó mal. Ponga el texto. Olor fragante, sacrificio acepto. Lo está comparando a los holocaustos. O sea que cuando agradable a Dios, o sea que cuando Dios ve eso, prospera, prospera, prospera. Póngase de pie, hermano, en esta linda tarde ya. Y vuelvo a decirlo en esta linda tarde. Hermanos de mi alma y de mi corazón, estírese bien porque hace rato que está ahí sentado. Despabilese, no se salga porque quiero hacer una oración de fe. Pero quiero que usted le pida al Señor por esta necesidad. No sé si está esta niña aquí. ¿Está esta niña? ¿Zoe? ¿Está aquí Zoe?
Zoe López, ¿está aquí? Ven, Zoe, ven, mi amor. Ven para acá. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, mi amor. Ven, mi amor, ven, ven. Ven, mija, tráigamela aquí, hermana. Oh, Jesús, eso es. ¿Ella habla español? Perfecto. ¿Usted tiene tiempo? Soy, mi amor, ¿me oyes? Oye, oye, Señor quiere hacer un milagro en ti. Jesús es Dios. Vas a ver cómo Dios va a hacer. Hermanos, el Señor va a hacer algo grande, 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 grande. Hermano, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Extiende sus manos acá adelante. Extiende sus manos acá adelante. Extiéndalas acá. Extiéndalas acá. Extiéndalas en el nombre del Señor. Oh, 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 oh. Ora bashore kira mai. Oh, hermanos, aquí está el Señor con nosotros. Aleluya, aleluya. Oh, Señor, bendita tu misericordia sobre nosotros. Adore, hermano, alabe, dele gracias por el milagro que quiere hacer, quitando todo temor, quitando todo miedo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el Dios de dioses, el Dios que existe, Jesús Nazareno. Ella es una niña, Señor. Este es el momento glorioso que nos concede para trasladarla al reino eterno a quien ella pertenece, Señor. Este es el momento para creer. Su madre, Padre, lo cree. Ha creído en tu nombre, pero ella todavía está en esa edad bendita en donde tu poder dice que estos niños pertenecen a tu reino. Hermano, ore conmigo, por favor. Padre, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sabiendo que tú existes, que eres real, que eres verdadero, Señor. Padre mío, la fe de una criatura ahora es mucho más grande que la nuestra, pero ahora, Señor, ella cree conmigo en el nombre de Jesús. Mañana que hay una respuesta gloriosa, que hay una respuesta distinta, que hay una respuesta extraordinaria. Rukitashiri, Urrabaranda, Rikirabashara. Oh, haréis milagro, haréis prodigios, haréis señales. Tu palabra lo dice, Señor. Ten misericordia de Zoe ahora por el poder de tu Espíritu. Kitanare, Urrabakenoreto Shera, que ella, su vida sea extendida todavía, su vida sea gloriosamente extendida. Ahora el poder de Dios, esta niña es más grande que todos nosotros, Señor, pero ahora tú eres el poderoso de Israel. Urramandará, que la conoce. ¡Muera! ¡Muera! Ese tumor, muera, 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 hasta desaparecer con los años. Uriquintu rama, inacororoshana, su vida se ha extendida. Iriquintu turamarera de coreshkiri, urramarikira nanaiko talabaseri, ora la baika rabashiri, uriquinta. Yo sé que algo glorioso está siendo hecho frente a este pueblo, Señor. Glorifícate para que miren que tú moras en medio de ellos.
para que venga tu temor sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya será la gloria y la honra. Oh, aleluya. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Levante sus manos. Oriquita riraramay quindo. Padre, extiende tu mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor. Margarita Centeno. ¿Dónde está hermana Margarita Centeno? Hermanos ancianos, vengan para acá. Hermana Margarita Centeno, ahí mismo en ese lugar. Padre, bendice a este pueblo. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Padre santo, Padre bueno, yo he predicado tu palabra, he anunciado tu palabra. Extiende tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, Señor. Que tu palabra sea mostrada y revelada a ellos. Ponga la mano sobre ella, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, sea sanada el poder de Dios. Pura quironera baica, porque estás aquí para sanar. Veniste para sanar, Señor, en el nombre de Jesús. Urriquinto arababashaya, uraquito rema eajera. Sea hecho, sea hecho. No hay esperanza con el hombre, pero en ti hay esperanza, en ti hay esperanza. Esta mujer cree conforme a su fe. Sea hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Uramaya ni amare las flores. Uricatore marendo rabasore. Urrabarika miranditi la basura. Y girudishaya marandi. Toca este pueblo, Padre. Toca este pueblo en cada necesidad, en cada angustia. Que esa alma reciba conforme a tu palabra. Guarda a cada uno, Señor. Y endereza sus pensamientos. Endereza sus vidas. Endereza nuestras vidas, Señor, hacia ti. Guarda a cada uno que evangelice en las calles, en los parques, en las plazas, en los buses, en los hospitales, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que aquí se reúne. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amados.